Bueno, empecemos entonces. El señor Ayala, Presente, Inge. Valdeón, Presente, Inge. Bastidas, Presente, Inge. Caicedo, Presente, Inge. Crow, Presente, Inge. Cuesta, Presente. Dávila, Presente, Inge. Endara, Presente. Fernández, Presente, Inge. González, Presente, Inge. Guanotuña, Presente, Inge. Guanochanga, Presente. Jumbo, Presente, Inge. Loor, Presente. Miranda, Presente. Naranjo. El señor Naranjo. Inge, se olvidó de Muñoz. A ver, Muñoz. Si estás ahí. Naranjo. No. Noguera. Presente, Inge. Oña. Inge, sí estoy, naranjo. Se me dañó el micro, no sé qué pasó. Hace rato que dijimos. Oña. A ver, el señor Oña. Inge, lo que pasa es que el señor Oña se le fue la luz, entonces dijo que si tal vez le podía justificar la falta. Cuando tenga conexión que me avise, por favor. Ya, Inge. Padilla. Presente, Inge. Paz. Presente, Inge. Pazmiño. Presente, Inge. Pila. Presente, Inge. Pillajo. Presente, Inge. Puente. Presente, Inge. Reynoso. El señor Reynoso, ¿no? Sí, ¿no? La señorita Saavedra. Presente, Inge. Zarzosa. Presente, Inge. Tipantaxi. Presente, Inge. Tipantaxi. Sí, presente, Inge. Tuapanta. Presente, Inge. Zamora. Presente, ingeniero. Zúñiga. Presente, Inge. Muy bien. Bueno, recuerden que estábamos hablando de la importancia que tienen los motores en los procesos industriales, ¿cierto? Decíamos que en prácticamente todo proceso vamos a encontrar estos sistemas motrices, ¿sí? O sea, el movimiento o los procesos motrices o que tienen algún tipo de traslación o rotación también, generalmente están basados en motores eléctricos, ¿sí? La gran mayoría, 90, 95% quizás. ¿Podemos tener otro tipo de sistemas motrices? Sí, o sea, hay sistemas neumáticos, por ejemplo, sí, a partir de lo que son los cilindros, ¿sí? Hay cilindros muy largos que permiten hacer este tipo de movimientos también. Hay sistemas hidráulicos también cuando se requiere levantar mucho peso, ¿sí? Masas grandes. Se utilizan sistemas hidráulicos, ¿sí? Por ejemplo, para lo que es el movimiento de materiales o productos, por lo menos en diferentes niveles, se suelen utilizar también sistemas hidráulicos como estos sistemas de mesas de elevación con tijeras hidráulicas, ¿sí? Por ejemplo, en la ensambladora de General, en Omnibus BB, ahí, debido a que toda la primera etapa que se llama ELPO, que es, o sea, inicialmente las carrocerías y los chasis van por líneas de producción diferentes, ¿sí? Todo llega en partecitas, ¿cierto? Eso se llama el CDK. Y llega todo desarmado, como en piecitas, ¿cierto? Ellos hacen como una especie de rompecabezas. Entonces, la parte de las carrocerías, los perfiles vienen por piezas y los chasis también vienen por piezas. Entonces, las carrocerías, por ejemplo, van a una línea de soldadura de punto, ¿sí? Son unas pistolas de soldar muy grandes, como una especie de pinzas gigantes, presionan y por temperatura se suelda. ¿Sí? Eso es soldadura de punto, básicamente. Y el chasis, en cambio, va a la soldadura de cordón, ¿sí? Que es con material de aporte y demás, pero van por líneas diferentes.
Entonces, las carrocerías, una vez de que pasan de la línea de soldadura, pasan a una línea de pintura. Sí, les da una primera base de pintura, que es pintura electrostática. Se parece un poquito al proceso que vimos en el primer ejemplo, ¿cierto? En el que hicieron el ejercicio en clase. Tiene igual esas tinas para hacer desengrasado, fosfatado, limpieza y después llega a una tina con electricidad por electrolisis, ¿sí? Está la pintura en un tanque grande, ¿sí? Estamos hablando que son como una especie de piscinas de 11 metros cúbicos de volumen. Y entra la carrocería y por electricidad la carrocería tiene una polaridad, la pintura tiene polaridad contraria, así que la pintura se pega, ¿cierto? Por electrolisis básicamente, ¿ya? Y después la etapa de pintura o la zona de pintura está en un nivel más abajo, ¿sí? Sí, pues está mucho más arriba esta zona. Entonces, por ejemplo, para ir bajando las carrocerías se utilizan estas tijeras hidráulicas, ¿sí? Son como unos elevadores, pero que permiten subir y bajar las carrocerías de forma más fácil, ¿sí? Sería demasiado grande para hacer elevadores de carga en este caso y también más trabajoso. Imagínense lo que es estar metiendo una carrocería o un ascensor que baje, que se abra la puerta y que salga. No es muy práctico. Entonces ahí van un poco por lo fácil, ¿cierto? Hay una banda de transmisión, ¿sí? A partir de motores. Llega a estas mesas, tiene una serie de detectores para saber que está ahí y baja. Le descarga a través de otra banda y vuelve a subir. Hay que buscar las formas más prácticas en el transporte porque es donde más tiempo se suelen llevar los materias primas y material en tránsito, ¿ya? Se utilizan, sí, pero no mucho, sí, es una porción de lo que se hace, ¿ya? Puede haber motores neumáticos también, que en lugar de electricidad se mueven con aire también para procesos donde hay riesgo de explosión y demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño proceso, bueno, un proceso industrial como para que vean la importancia de los motores y después vamos a trabajar en algunos ejercicios de lo que es arranque de motores, ¿sí? Arranques, cambios de giro y algunas cosas, eso se van a encontrar igual por todas partes, ¿cierto? En todo tipo de procesos se van a encontrar igual. Entonces, vamos a ver este proceso que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, nótense que aquí ya se alcanzan a ver los motores, ¿cierto? Esta, por cierto, es una máquina que se utiliza en procesos de tratamiento de fibras sintéticas, ¿sí? Estas bobinas que vemos aquí en la parte derecha, ¿sí? Me confirma si estamos viendo toda la pantalla y el mouse. Estas bobinas que vemos aquí son de hilo que puede ser sintético, ya sea de poliéster o de nylon, ¿sí? Recuerden, o sea, los tejidos se hacen generalmente de naturales, de algodón, de seda, ¿sí? Por ejemplo, y lana, ¿sí? Son fibras naturales, básicamente. Pero ahora se utiliza mucho lo que son fibras sintéticas o combinaciones incluso, ¿sí? En el caso de lo que son toda la industria de fibras sintéticas suelen trabajar con fibras de nylon o de poliéster, ¿sí? Se diferencian por la textura, ¿cierto? El nylon, el poliéster más bien tiende a parecerse mucho sus características al algodón y el nylon tiende a parecerse a lo que es la seda, básicamente, ¿cierto? ¿Ya? Se diferencian en eso. Entonces, esta maquinita que están viendo aquí, por ejemplo, lo que se conoce como una máquina texturizadora, ¿sí? Y el nombre ya nos da una indicación, ¿cierto? Porque este hilo que vemos aquí a la derecha es un hilo crudo, ¿sí? Hoy se le llama en el proceso industrial. Es crudo, ¿por qué? Porque básicamente pasó por un proceso de fundición, de extrusión y de embobinado, ¿sí? Pero si ustedes tocan ese hilo sí, les da esa sensación como de plástico todavía, ¿cierto? Nótense que al final lo que nos interesa es que estas fibras, ya cuando se elabore tejidos, por ejemplo, se tengan una textura más natural, más suave, ¿cierto? Porque imagínense lo que sería ponerse ropa de plástico, sería bastante incómodo. Entonces, a partir de esto, que es hilo crudo todavía, lo que se quiere es hacerlo más suave, más acolchonadito, ¿cierto? Que se parezca mucho al algodón. Entonces, esta maquinita hace eso, le da esa textura. Entonces, el punto de partida del proceso sería a partir de aquí. Luego tiene que pasar por este elemento que vemos arriba, ¿sí? Estas son calefacciones, ¿sí? Porque obviamente para darle una textura más suave, lo que se hace es calentar y desgastar un poco a través de unos elementos que están abajo, que son unos discos de fricción, ¿sí? Lubricar también, y luego finalmente se vuelve a bobinar, ¿sí? En esta parte de acá, básicamente para que
tenga esa presentación y pueda llevarse a telares, a circulares o cualquier elemento donde ya se le pueda dar un procesamiento industrial. ¿Sí? Entonces, nótense que, claro, aquí tenemos bastante de parte motriz, porque imagínense, hay que mover una serie de ejes. Tenemos un eje en la parte de aquí, si alcanzan a ver el mouse, ¿ya? A partir de este eje es el alimentador para que pueda subir a estas calefacciones. Y nótese que el recorrido sería, sale de aquí, este eje es el que empieza a alimentar, ¿sí? Tiene que subir por acá, baja por esta zona y aquí hay otro eje de alimentación, ¿sí? Aquí hay unos discos, baja por acá, aquí hay otro eje de alimentación, sube por aquí y aquí hay otro eje para que haga este movimiento de vaivén para que pueda enrollarse, ¿sí? Entonces, nótese por aquí, por ejemplo, tenemos este, ¿cierto? Estos son los motores que mueven estos discos que producen esa fricción. Son motores grandes, ¿sí? Este debe ser al ojo más o menos, y viendo la característica, 20, 30 kilovatios por lo menos. Es bastante, ¿cierto? A unos 440 estarán circulando unos 30, 40 amperios. Es ya más o menos bastante, ¿sí? Más o menos en la zona de aquí al otro lado debe estar los motores de estos ejes y en la parte aquí de este cabezal mecánico, bueno, no se alcanzan a ver todos, pero se alcanza a ver este de aquí. Este no es de ninguno de los ejes, sino es un extractor de vapores, ¿sí? De gases más bien. Aquí también tenemos otro extractor de gases, porque claro, aquí nótese que como estamos calentando y este hilo ya vino con una lubricación para evitar la fricción, entonces aquí se van a generar vapores. Y entonces todo este tubo recoge y este saca todos estos vapores, ¿sí? Este más bien es una bomba de vacío para los procesos que necesitan aquí, porque hay que ir absorbiendo el hilo por diferentes partes. Y aquí más abajo van a estar los motores, ¿sí? Entonces, nótese que la presencia de motores es grande, ¿cierto? Tienen para los ejes, tienen para los extractores, tienen para las bombas de vacío y demás, ¿ya? Entonces, vamos a verle un momentito este proceso y voy a bajar un poco el volumen, pues no sé qué tan alto estará. Entonces, claro, imagínense la dimensión de una sola máquina, que esta me parece que procesa alrededor de 216 bobinas al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces debe tener alrededor de unos 17 a 20 metros de largo, unos 10 metros de ancho y unos 6, 8 metros de alto. Entonces, nótense que está un poco la parte de control, ¿cierto? Tiene, bueno, aquí hay unas tarjetitas de control, aquí hay una tarjeta de relés, un par de transformadores, las borneras de conexión arriba, y nótese que esta ya está controlada básicamente por tarjetas, es decir, el control debe ser a partir de microcontroladores, básicamente, ¿sí? O PICs. Aquí está esta parte de aquí. Estos se conocen como relés de estado sólido, todo este bloque de aquí, ¿sí? Estos se utilizan básicamente para las calefacciones. Son básicamente conmutadores de alta velocidad para los sistemas de calefacción que son eléctricos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que los controles no son on-off. Estos, como son de alta velocidad a través de sistemas de PWM o lo que son modulación de ancho de pulso, nosotros podemos habilitar un sistema de control PID de esas calefacciones de tal manera que tenemos más precisión en el control, ¿sí? Como su nombre lo indica, ¿cierto? Son unos relés de estado sólido, es decir, tienen una función de conmutación, pero como son realizados a través de semiconductores, entonces nos permiten que esa conmutación sea en el orden de los milisegundos o microsegundos, incluso depende un poco del sistema de control. ¿Ya? Aquí tenemos todo el sistema de protecciones de las líneas de control, ¿sí? Todos son breakers, una fuentecita de alimentación para las tarjetas. Y aquí vemos, esto seguramente debe ser un arrancador estrella triángulo, ¿cierto? Tienen los contactores y aquí todavía tienen habilitados sistemas de tiempo, de timers mecánicos o electromecánicos, ¿cierto? Reaccionan de acuerdo a cuando entra o sale este contactor, ¿sí? Esta es la parte del tablerito de control, ¿ya? Y estos son importantísimos también, ¿cierto? Estos elementos que vemos aquí son variadores de velocidad. Voy a retrasarle un poquito. Ya. Estos elementos básicamente están conectados a los motores o alimentan los motores, ¿sí? A los diferentes ejes que estábamos viendo. Y lo que permiten es variar la frecuencia de operación y por lo tanto la velocidad. Porque nótense, de acuerdo al producto que se trabaje en este caso, los ejes tienen que girar a diferentes velocidades, ¿sí? Y de hecho nos están indicando la frecuencia, ¿sí? Este dice que está trabajando a 30 Hz, este está trabajando a 54.76, a 51.50 y a 48, ¿sí? O sea, cada uno de los ejes
trabaja independientemente con su motor y a una velocidad determinada. ¿Sí? Son bastante utilizados también ahora estos sistemas de variación de velocidad electrónica al final de cuentas. ¿No? Aquí de abajo tenemos otro variador de velocidad y aquí ya podemos ver el proceso, ¿cierto? Un segundito que ya se me fue una parte importante. Ya. Estos de aquí que vemos son sistemas de cortadores, ¿cierto? Porque claro, nótense que este hilo está haciendo un recorrido larguísimo y hay muchos ejes. Entonces, si en algún momento, por cualquier circunstancia, ¿cierto? Por la misma calidad del hilo, porque algún elemento está desgastado, porque nótense que como está recorriendo muchos lugares, también aquí se utiliza mucho cerámica, ¿sí? Porque las cerámicas son bastante lisas y no van a desgastar el hilo. Esto es cerámico, y todas las superficies de contacto en general son cerámicas o metálicas, pero muy pulidas. Entonces, digamos que se dañe esta cerámica, ¿sí? Si es que se rompiera el hilo, podría quedarse enrollado en un eje y podría ser que se sobrecargue y por lo tanto se pare toda la máquina, ¿cierto? Porque aquí, por ejemplo, se para un eje, se tiene que parar toda la máquina, porque si no todo quedaría regado por ahí. Entonces, si es que le pasa algo a este hilo, por ejemplo, en alguna parte del recorrido, va a haber un sensor en alguna parte, uno o varios sensores, y si es que notan que no está llegando a alguna parte del recorrido, este le va a mandar a cortar. ¿Sí? De tal manera que solo se cortaría esta fibra y el resto seguiría trabajando. ¿Ya? Entonces, nótese la combinación de cosas que hay. Aquí, por ejemplo, este es un eje alimentador y a través de estas bandas se va impulsando el hilo hacia arriba. ¿Sí? Ahí se alcanza a ver y aquí en toda la parte de la calefacción. ¿Sí? Llega hasta esta parte y entra hacia la calefacción propiamente dicha. Esta es la parte que decíamos que extrae estos gases. Sigue el recorrido. ¿Sí? Aquí, como decíamos, todo el recorrido es a través de cerámicas. Y va llegando hasta la parte ya del bobinador. Estos son los discos que decíamos, ¿sí? Un segundito. Ya. Estas unidades de fricción son las más importantes en este caso, ¿sí? Nótense que el hilo entra aquí y va a estar friccionado con todos estos discos. Esto le da esa fricción de tal manera que es como que le va suavizando a la fibra, ¿cierto? El hilo va entrando y es como que ustedes le hicieran así a la fibra con esos discos y obviamente lo que se logra es eso, ¿cierto? Entra el hilo aquí caliente, ¿sí? Y un poco estirado por los ejes que tienen y aquí se suaviza pasando por estos discos de fricción, ¿sí? Luego se vuelve a alimentar a través de estos dos ejes. Y aquí ya empieza lo que es el embobinado propiamente dicho, ¿cierto? Estas son máquinas manuales, por cierto, porque ahora la tendencia es más bien ir automatizando todos estos procesos, ¿sí? Se van completando las bobinas y finalmente ya van saliendo. ¿Ya? Entonces, nótense que ya se le ve un aspecto un poquito más suave, ¿sí? Ahora, un poco para dónde van los sistemas. Nótense que los sistemas ahora van mucho hacia la parte de la automatización, ¿cierto? Porque estas máquinas todavía de alguna manera requerían mucho lo que es el trabajo manual, ¿cierto? Por verlo de esa manera. Entonces, las plantas nuevas más bien van hacia un poco hacia lo que es tratar de automatizar totalmente, ¿sí? Entonces, nótese que la tendencia es irnos en una empresa del mismo estilo, irse hasta acá. Nótese que ya está toda la alimentación de la materia prima, ¿sí? Las pruebas. Todo ya está automatizado. Miren, este es un sistema de transporte a través de grúas, más o menos como lo que veíamos, ¿sí? Y maneja mucha mayor cantidad de volumen, ¿sí? Pero nótese que prácticamente ya no ven gente, ¿sí? Todo está habilitado a partir de sistemas motrices y brazos robóticos para la alimentación de la materia prima. ¿Ya? Aquí es la parte incluso del empaque como tal, ¿sí? Entonces, nótese que igual, estos sistemas motrices que alcanzamos a ver aquí, también, ¿cierto? Operados fundamentalmente por motores. Y los motores controlados, aquí debe haber algún sistema de control. Y aquí están los motores de traslación y de subida y bajada, ¿sí? Más o menos todos los procesos van en ese sentido, ¿cierto? A lograr la mayor automatización posible, porque de esa manera se sube la productividad y también se evita el contacto, porque
sea, muchos de los problemas que se dan con estas es por manipulación, que se manchan, por ejemplo, las bobinas, ¿sí? Que se caen, ¿ya? Entonces, como ven, a través de estos procesos ya se está reduciendo básicamente este riesgo, ¿sí? ¿Ya? Esto como para tener una idea de un proceso real y para que vean la importancia de estos sistemas motrices, básicamente, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos estado viendo que teníamos diferentes tipos de motores, ¿sí? Habíamos visto... A ver, permítanme un segundito. Ya habíamos visto esto, ¿cierto? Motores por el tipo de energía, habíamos visto que hay de corriente continua y de corriente alterna, ¿sí? Los motores de corriente continua se utilizan ya poco en los sistemas industriales, ¿cierto? Prácticamente todo se ha trasladado a lo que son sistemas de corriente alterna. Antes tenía la ventaja de que los motores de corriente continua eran un poco más fáciles de controlar porque toda cuestión de ir modificando el voltaje se podía controlar la velocidad, ¿sí? Ahora ya con los sistemas electrónicos de alta velocidad también se puede conmutar alta velocidad a través de estos variadores de velocidad que estábamos viendo en esa maquinita. Ya se puede controlar de mejor manera la velocidad y por lo tanto es mucho más flexible, ¿cierto? Y también son más ligeros y más baratos los motores de alterna, ¿ya? Ya habíamos visto esto, ¿cierto? El motor de alterna básicamente va a tener 3 bobinados, ¿sí? Tiene los 3 bobinados en el estator y tiene aquí un bobinado más en el rotor, ¿ya? Por cuestión de la dirección que van tomando los fasores, básicamente se producen procesos de atracción y repulsión de campos magnéticos y se mueve. Entonces, finalmente lo que vamos a ver es que este motor tiene 3 bobinas, ¿cierto? Estas 3 bobinas que estarían en el estator, que son las que generan el campo magnético fundamentalmente. Ahora, las cargas en alterna suelen conectarse en triángulo o en estrella, ¿sí? Hablamos tanto de, por ejemplo, transformadores como de motores, porque recuerden, los transformadores que se utilizan para lo que es distribución eléctrica también son trifásicos, ¿sí? Por eso es que en los postes se alcanza a ver que hay 3 o 4 hilos, generalmente las 3 fases y una de neutro también que suele venir, ¿ya? Entonces, igual, un transformador también tiene estas conexiones, ¿sí? Puede conectarse en triángulo o en estrella. Incluso hay conexiones como las de Y5, donde está conectado el primario en triángulo y el segundo en estrella para poder tener un neutro, ¿sí? Ya para la distribución. Los motores, la misma historia, ¿cierto? Estos 3 representan las bobinas, los bobinados de cada una de las 3 fases. Y lo que se hace es que se puede conectar un motor en esta configuración donde todos van al mismo punto, en estrella, ¿sí? Se conectan todas al mismo punto, una fase para este punto, una fase de alimentación para este y una fase de alimentación para el otro. O se pueden conectar en triángulo, uno a continuación de otro, ¿cierto? Y en la unión de las bobinas, nosotros conectamos las fases de alimentación, ¿ya? Entonces, nótense que la diferencia entre estos dos es básicamente esto, ¿cierto? Voltajes y corrientes. En el estrella estamos viendo que el voltaje de línea a línea no se aplica a una sola bobina, sino a 2 bobinas, ¿sí? Por lo tanto es menor. ¿Cuánto menor? La corriente de línea sobre raíz de 3. Ahora, la corriente que circula sí es la misma, porque se establece una especie de circuito en serie, ¿cierto? Entonces la corriente de línea a línea va a ser la misma, ¿sí? Igual a la de fase. En el caso del triángulo es diferente, ¿cierto? El voltaje de fase a fase va a ser el mismo voltaje que se aplica a la bobina, el voltaje de línea, ¿ya? Y la corriente en este caso va a ser menor, ¿sí? ¿Ya? Porque nótese que se reparte, en este nodo se va a repartir, en este nodo se va a repartir y en este nodo se va a repartir. En ese caso la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Corriente de fase se le llama la corriente que está pasando por cada bobinado, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque habíamos dicho que esa inercia o ese par de arranque, es el nombre más apropiado, puede ser alto, ¿cierto? Depende un poco de la potencia. Por ejemplo, en la maquinita que estábamos viendo, esos motores que les decía que son de 30 o 40 kilovatios,
necesariamente necesitan un arranque más suave, ¿sí? Porque si intentamos arrancarlo directamente, como hay una corriente alta de arranque, o se pueden ir las protecciones dependiendo cómo están calibradas, o puede sufrir algún daño el bobinado o el cableado también, porque está circulando, recuerden, una corriente de arranque puede ser de 7 a 10 veces la corriente nominal. Si decíamos que es un motor de 30 amperios, fácilmente en el arranque se puede producir un pico de corriente de 210 a 300 amperios, ¿sí? Imagínense lo que es eso. Si en buena hora saltó la protección, está bien, pero si no, se puede quemar o el cableado de alimentación o incluso la misma bobina del motor, ¿ya? Entonces, para suavizar el arranque, ¿sí? Para evitar que pase tanta corriente en el pico de arranque, lo que se hace es arrancar en esta configuración para que las bobinas no sufran tanto voltaje y después pasar a este en el trabajo. Son los llamados arranques de estrella a triángulo, ¿sí? Se puede hacer de manera electromecánica a través de ¿qué? De la conmutación de dos contactores, básicamente, ¿cierto? Necesitaríamos tener uno de trabajo más uno de estrella que funcione por un cierto tiempo hasta que se vence el par de arranque y luego el de triángulo para que ya trabaje normalmente, ¿sí? Entonces, para eso, como ven, necesitamos tener elementos de maniobra como los contactores, elementos de protección, porque obviamente la línea debe saber si es que hay o no sobrecarga, un guardamotor, y elementos de control de tiempo que me permitan indicar, ya pasó un tiempo de estrella, pasemos a triángulo, ¿sí? Porque si nos quedamos siempre en estrella, el problema puede ser que como el voltaje es más alto, la corriente es más pequeña y no tenemos el par de giro suficiente, ¿sí? Ahora, esta es una opción un poquito más antigua, ¿cierto? Porque obviamente todo es electromecánico, aunque como ven se sigue usando, estamos viendo en ese tablero. Depende para qué es el motor. ¿Qué otras opciones se puede tener? Hay unos arrancadores electrónicos, ¿cierto? No sé si en este documento estaba. A ver, veamos, permítanme avanzar un poquito. Me parece que no está. Hay ahora unos llamados arrancadores suaves que permiten realizar el mismo arranque, ¿cierto? La cuestión es que tiene igual elementos electrónicos que permiten segmentar o dosificar la energía que se va suministrando, ¿cierto? De tal manera que es como que le van suministrando de a poco la energía hasta que se empieza a mover y después ya le pasan toda la energía, ¿sí? Es una segunda opción a través de los llamados arrancadores suaves. Y una tercera opción es a través de estos variadores de velocidad que estábamos viendo y que lo que hacen es unas rampas de arranque, de alguna manera emula ese arrancador suave, va subiendo la velocidad lentamente hasta que llega a la velocidad nominal. Sí, es otra forma de arrancar estos motores también, ¿ya? Ahora, nótense que en la práctica los motores para su conexión tienen esto, ¿cierto? Las llamadas borneras de conexión, ¿sí? Y la distribución interna de bobinas es como se alcanza a ver aquí, ¿sí? Aquí tenemos estos 6 terminales. Las bobinas no se conectan de forma lineal así, sino que se conecta esta bobina, los bornes de la bobina estarían aquí, estos de esta bobina aquí y estos de esta bobina aquí. De tal manera que si ustedes ponen un multímetro, un ohmmetro aquí, medirían una resistencia baja correspondiente a esta bobina, otra a esta bobina y aquí esta bobina. ¿Por qué se pone así? Porque es más fácil la conexión. Nótense que, por ejemplo, para hacer la conexión estrella, nosotros deberíamos poner las 3 bobinas al mismo punto. ¿Qué es lo que haríamos? Un puente de aquí, otro puente acá y otro puente acá. Entonces, como ven, estaríamos poniendo los 3 extremos de las bobinas a un mismo punto. O abajo también, ¿cierto? Un puente aquí y un puente acá. Y los 3 extremos de la bobina quedan a un mismo punto y estos 3 serían para la conexión. Y en el caso del triángulo, tenemos que poner una continuación de otra. En ese caso se pone un puente aquí, en esta dirección, otro puente acá y otro puente acá. Y si se dan cuenta, quedaría una bobina a continuación de la otra, formando un triángulo. Y obviamente la alimentación para acá. Es más que nada por facilidad de conexión. Y aquí lo podemos ver un poquito mejor, ¿cierto? Aquí tendríamos el caso de un arrancador manual, ¿sí? A través simplemente de estos selectores de aquí, ¿sí? En esta conexión no tendríamos camino de circulación de corriente, ¿cierto? Por lo tanto, el motor estaría apagado, ¿sí? Cero, como dice aquí. Está abierto el camino aquí y está abierto acá. Nótese que es un conmutador que nos va a permitir pasar de estrella cuando esté en esta posición, porque está poniendo al mismo punto, a triángulo cuando esté en la otra posición, ¿sí? Porque está uniendo las bobinas básicamente.
Entonces, cuando le pasemos a esta posición, cierra este paso. Estos serían los contactos de trabajo que permiten alimentar hacia las bobinas, y estos serían los de la estrella que permite poner las 3 bobinas al mismo punto, ¿sí? Ahí está en una posición de trabajo en estrella. Y luego, si lo pasamos a la otra posición, este pasa al mismo punto. Aquí no hay ninguna variación porque todo esto es punto eléctrico, y pasó de esta posición en la que estaba antes a esta posición. Entonces, nótese que lo que está haciendo finalmente es poniendo las bobinas una a continuación de otra, de tal manera que forme el triángulo, ¿sí? Porque recuerden, la bobina estaría de aquí a acá y cruzada aquí, ¿sí? Si estuvieran rectas no sería posible, pero como están de esa manera, entonces nos permite hacer esa conexión de triángulo, ¿sí? Este sería manual, ¿cierto? Estrella le deja pasar un tiempo y le pasa el triángulo, ¿ya? Ahora, entonces, nótese que la idea es que nosotros tratemos de implementar estos circuitos ya con un cierto grado de automatización, ¿cierto? Primero con lo que serían estos sistemas electromecánicos, y después podríamos hacer lo mismo, pero ya con un sistema un poquito más avanzado, que es un PLC, básicamente, a través de las instrucciones de software, y básicamente ya dejaríamos los salidas que permitan controlar estos contactores, ¿sí? O sea, inicialmente utilizaríamos estos sistemas electromecánicos. Entonces, habíamos dicho que vamos a tener 2 planos aquí, ¿cierto? El primer plano que, como decíamos, era de control, ¿sí? O de maniobra, como quieran ponerle, ¿cierto? Que es donde están todos estos elementos, las bobinas de los contactores, las bobinas de los timers y demás. Y luego vamos a tener un plano de fuerza, que es básicamente donde estarían las cargas, ¿sí? Los motores, las líneas trifásicas y demás, ¿ya? Entonces, lo más simple es hacer un arranque directo, ¿cierto? Es decir, nosotros a través de un pulsador arrancamos el motor y luego simplemente se apaga, ¿sí? Entonces, para un plano de fuerza de arranque directo, nótese que necesitaríamos básicamente un pulsador, un contactor, ¿sí? Porque lo único que hacemos es alimentar las líneas del motor y simplemente arrancar o parar el motor, ¿sí? Entonces, nótese que, como decimos, ¿cierto? Necesitamos un elemento de conmutación de maniobra en este caso, que sería el contactor. Le vamos a poner como un K1. Y vamos a necesitar un elemento de arranque, ¿cierto? Le vamos a poner este pulsador normalmente abierto, que es el arranque, ¿sí? Y esto iría hacia la bobina, ¿sí? Nótense que aquí nosotros lo que tenemos es un terminal de línea y un terminal de neutro. Para el caso de alterna, ¿cierto? 110, 220, con lo que funciona este sistema. Y si fuera de continuo sería más menos, básicamente, ¿sí? ¿Ya? Esta sería simplemente el arranque, ¿cierto? Switch o pulsador de arranque más la bobina, ¿ya? En el de fuerza, en cambio, nosotros vamos a conectar la carga, ¿cierto? Tendríamos nuestro motor, ¿sí? Este ya puede tener internamente la conexión estrella o triángulo, o nosotros podríamos hacerla por fuera, ¿cierto? Ya vamos a hacer la simulación también. Y lo que vemos es que tenemos 3 líneas de alimentación. Bueno, vamos a hacerlo más abajito. Y este elemento de conmutación que corresponde a nuestro K1.
Y aquí incluso puede ir una línea punteada que nos indica que los tres van a actuar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nótese que relacionamos este elemento de maniobra con estos contactos de aquí. Y aquí podemos tener la alimentación, ¿cierto? Este puede ser línea 1. Línea 2 y línea 3. ¿Sí? Entonces, con esto ya podríamos habilitar un sistema de arranque, ¿cierto? Pulso el botón, entra el contactor, cierra los contactos y se alimenta, ¿sí? Y aquí le podríamos poner la indicación completa sería 3 fases. Y podemos indicar, no sé, que está trabajando en triángulo, por ejemplo, ¿ya? Indicando que ya está hecha la conexión. Si no, la tendríamos que hacer externamente, ¿ya? Ahora, este diagrama o este sistema funciona, ¿cierto? Pero ¿está completo o le faltan cosas? ¿Qué le puede faltar a este sistema tal como lo hemos dibujado? ¿O qué más le podemos añadir? Unas protecciones, Inge. Unos fusibles. Ya, entonces, nótese que decíamos que, claro, estos elementos son sensibles porque puede haber atascos o cualquier tipo de problema mecánico, ¿cierto? Entonces, nosotros podríamos ponerle protecciones, ¿sí? Protecciones también ¿para qué? Sí, pueden ser protecciones para cortocircuito o protecciones para sobrecarga. Recuerden, habíamos dicho que protecciones para cortocircuito, por ejemplo, son fusibles, ¿sí? Entonces, vamos a hacer espacio aquí para dibujar fusibles, ¿sí? Voy a cambiar de color para que vayan diferenciando con respecto al plano inicial. Ahora está por acá. Ahora vamos a ponerle con azul estas correcciones que hacemos. Entonces nosotros podríamos añadirle unas protecciones para cortocircuito, es decir, unos fusibles. ¿Sí? Esto es mi fusible 1 a 3. Ahora, ¿qué más me podría faltar? Yo le podría poner también una protección contra contra sobrecarga, ¿cierto? Porque recuerden, los fusibles son protecciones contra cortocircuitos, básicamente. Para sobrecargas yo puedo tener estos llamados guardamotores, ¿cierto? Recuerden, el símbolo era así. Y este sería, por ejemplo, F4, porque ya ocupé F1, F3. Ahora, como coloqué este F4, este tiene también un contacto que va al control, ¿sí? Lo vamos a poner por el lado de acá. Voy a tocar borrar esto, que no me sirve de mucho. Y aquí podría colocar, que dice verde. El contacto que vendría básicamente de lo que es ese portafusibles, ¿ya? Y voy a volver a colocar aquí la línea. ¿Ese contacto del F4 debería ser normalmente abierto o normalmente cerrado? Porque recuerden, esta es la parte de fuerza, ¿cierto? Y esta parte lo que va a activar es un contacto indicando que hay sobrecarga, que es este verde que le puse por aquí. Este corresponde a F4. ¿Debería ser normalmente abierto o normalmente cerrado? Normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Normalmente cerrado, ¿cierto? Porque la idea es que ahí va a trabajar, ¿sí? Va a dejar pasar, cuando cierra aquí me va a determinar que se active este. Se activa este, cierra y empieza a girar el motor. Si es que pasa algo, si hay una sobrecarga, se va a disparar, va a abrir esto y por lo tanto se va a apagar, ¿sí? Ahí ya le tenemos el motor directo y con protección, ¿sí? ¿Qué más le podría poner a este sistema para que termine de funcionar bien? ¿Qué más le puede faltar, tal como está?
El enclavamiento, Inge. Sí, nótese que este tiene un problema, o sea, depende un poco del funcionamiento, pero simplemente va a funcionar cuando presionemos el pulsador y después si yo le suelto va a dejar de funcionar. Si yo quiero que se quede trabajando en el tiempo, entonces debería activar ese sistema de enclavamiento. Y decíamos que se daba de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí, debemos darle otro camino de circulación de corriente, ¿cierto? Me pondría en paralelo con este de aquí, pongo un normalmente abierto y le dejo acá. Y este corresponde, recuerden, al contactor K1. ¿Ya? La idea es que yo cierro por aquí, entra este, al entrar este se cierra este contacto y por lo tanto, aunque yo suelte este, el contacto ya quedó cerrado, o el camino de circulación de corriente ya quedó cerrado y por lo tanto ya no necesito seguir pulsando el botón, ¿sí? Un pulsito que le dé al botoncito y ya se me queda encendido. Y obviamente, si yo tengo un botón de arranque, y ya con enclavamiento también debo tener un botón de paro, ¿sí? Por lo tanto, aquí me faltaría poner un botoncito de paro, ¿cierto? Vamos a hacer un poco de espacio. Y aquí vamos a volver a dibujar este. Este, recuerden, era normalmente cerrado. Y aquí me va a tocar poner otro. Igual, normalmente cerrado, pero en este caso sería pulsador. Y este pulsador sería el paro. ¿Ya? Ahí me falta cerrar ese camino. Ya. Entonces ahí hemos hecho un sistema que tiene todo básicamente, ¿cierto? Para lo que sería el arranque de un motor directo, ¿sí? Cierro aquí, se activa el K1, cierra aquí, se queda enclavado, cierran estos contactos y empieza a girar el motor, ¿sí? Abro por aquí, ¿sí? Se interrumpe el camino de circulación de corriente, se suelta este contactor, se abre esto y por lo tanto se apaga, ¿sí? O si está arrancado y hubo una sobrecarga, se abre el contacto, se abre el camino de circulación de corriente y por lo tanto el motor se para, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el diagrama de control donde están todos los elementos de maniobra, aquí podríamos poner también sensores, timers y demás, y el diagrama de fuerza donde está la conexión de la carga ya con su alimentación. Este es monofásico, puede ser de continua y este es trifásico, ¿sí? Diagrama de control, diagrama de fuerza, ¿ya? Ahora, nótese que, por ejemplo, para poder cambiar el sentido de giro de un motor trifásico, ¿qué es lo que debo hacer? Invertir dos fases. Dos fases nada más, ¿cierto? No, de las tres fases necesito invertir dos fases, ¿sí? Voy a hacerme un poco de espacio por aquí, porque si no, no me va a alcanzar. Ya, entonces, nótese que yo también puedo activar aquí un sistema de cambio de sentido de giro. Aquí tengo mi motor trifásico. Y lo que yo debería hacer es invertir estas dos fases, ¿cierto? Por lo menos dos fases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora voy a empezar a trabajar por aquí. Voy a invertir la primera con la segunda fase. Entonces, cogería esta primera fase. Aquí iría a un contacto normalmente abierto. Y dije que voy a invertir la primera con la segunda. Cojo esta segunda fase. Va a la primera. Y la tercera se quedaría igual. ¿Ya? Y este obviamente debería ser otro contactor, ¿sí? Lo vamos a llamar un K2. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer en la parte de control? Aquí necesito un contactor K2. Ya.
Para este motor en sentido de giro contrario, ¿sigo necesitando la protección térmica, este contacto F4? Sí, También, ¿cierto? Gire en cualquier sentido, a mí me interesa que haya esa protección de sobrecarga. Entonces, eso se queda, ¿cierto? Lo necesito para el cambio de giro. ¿El botón de paro lo sigo necesitando para el cambio de giro? también. También, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer es aquí una segunda línea de alimentación, ¿cierto? Lo voy a hacer con el color este moradito que lo estaba utilizando. ¿Qué es lo que puedo hacer? A partir de este mismo punto, puedo aprovechar esta línea de alimentación que tenía y aquí puedo habilitar otro pulsador, ¿cierto? Ya se me descuadra un poco. Aquí necesito otro pulsador de arranque. A este le voy a llamar S2. Y también voy a hacer de una vez el sistema de enclavamiento. Este debería ser un K2. Y esto baja para acá. ¿Ya? Se me quedó muy acá. Y esto alimentaría la bobina K2. ¿Ya? Entonces, nótense que aquí habría una secuencia, ¿cierto? Yo, por ejemplo, arranco aquí, pulso, se enclava, entra el K1 y va a girar en un sentido, ¿cierto? Digamos que en K1 gira en sentido horario. ¿Ya? Luego, para poder apagar o cambiar de giro, debería primero apagar, ¿sí? Paro el motor, pulso S2 y giraría en sentido contrario. ¿Sí? Y de esa manera puedo trabajar en cualquiera de los dos sentidos. O sea, funcionando así, no es muy complicado, ¿cierto? Dicen, sí, prendo en un sentido, apago o cambio de sentido, ¿sí? Vuelvo a apagar, cambio de sentido, ¿ya? Pero claro, nótese que la gente a veces tiene mil cosas que hacer, ¿cierto? O sea, a veces no está muy enfocada en unas cosas porque está haciendo muchas cosas y demás. Lo peor que podría pasar aquí, ¿qué sería? Que esté girando en un sentido y que yo pulse, ¿sí? Imagínense, ¿qué pasaría si entra a la vez K1 y K2? ¿Qué es lo que provocaría si cierro K1 y K2 a la vez? Un cortocircuito, Inge. Acuerdo. Hay un buen Saltaría las cortocircuito protecciones. porque no sé qué, estamos mandando directamente la fase 1 a la fase 2 y a partir de dos contactos, imagínense, sería un gran cortocircuito porque estamos poniendo las dos fases unidas directamente, ¿sí? Es lo que se conoce como un corto franco, ¿sí? Ahí se puede quemar el contactor, los cables, el motor, o sea, de todo podría pasar, ¿sí? Entonces, nótese que a pesar de que esto parece como una operación simple, yo debo pensar en esas eventualidades que pueden pasar, ¿cierto? Puede ser que sí, que pase una vez en un año, pase una vez cada 5 años, pero en algún momento podría pasar. O sea, es un riesgo latente que me queda ahí, ¿sí? Yo puedo poner ahí un letrero diciendo la secuencia de arranque y ponerles videos y todo lo demás, pero, o sea, el factor humano siempre es complicado por ese lado, ¿cierto? Puede ser que la persona esté cansada, desmotivada, no sé, algún problema familiar, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que puede pasar es que hay esa falla, que hay ese cortocircuito, ¿ya? Finalmente, incluso el mismo operario que produzca el corto podría sufrir algún tipo de accidente. O sea, es todo un riesgo que estamos ahí teniendo de manera latente. Entonces, para este tipo de circuitos, lo que se hace es utilizar unas protecciones que se llaman interlocks, es decir, un bloqueo cruzado, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer ese interlock? O sea, yo lo que debo asegurarme es que si está enclavado el K1, no puedan encender el K2. Y si está enclavado el K2 activado, no puedan encender el K1, ¿sí? Entonces, yo debo cruzar esas seguridades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Yo podría trabajar aquí en la parte de abajo, ¿sí? Voy a hacerme un espacio aquí y voy a hacerme un espacio acá, ¿ya? Ahora veamos por qué es cruzado esto.
Entonces, aquí voy a poner dos contactos. Normalmente cerrados. Y este corresponderá al K2. Y este corresponderá al K1. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si yo, por ejemplo, cierro el S, ¿sí? Entra, tiene camino por aquí, porque recuerden, K1 y K2 son normalmente cerrados, y se activó K1, ¿sí? Se enclavó por aquí y ya le suelto. ¿Qué pasará cuando yo cierre S2, incluso sin apagar el motor? Yo cierro el S2, le doy camino de circulación a K2, y el momento en el que entró el K2, ¿qué va a pasar con este? Se va a abrir, ¿sí? Por lo tanto, si entró el K2, se abre por aquí y es imposible que funcione el K1, ¿ya? Ahora, si estaba en K2, es decir, girando en este sentido, yo cierro el S, una vez más le doy camino de circulación, ¿sí? ¿Ya? ¿Podré activar el K1 por más que presione el S? Una vez que K2 está cerrado, ¿se puede activar el K1? No. No, ¿cierto? Porque este está abierto. ¿Sí? Al estar este abierto, necesariamente debería pulsar el botón de paro, vuelven al estado inicial. Ahí puedo cambiar el sentido de giro. Y nótese, una vez que entra K1, se abre por acá. Yo por más que pulse S2, nunca se me va a cerrar K2 y por lo tanto estoy eliminando el riesgo de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, nótese que claro, esto me garantiza que cuando K2 esté activado, no puede entrar el K1. Cuando K1 esté activado, no puede entrar el K2. ¿Sí? Esto se conoce como un interlock, porque yo estoy poniendo una condición que está cruzada, ¿cierto? Si el uno está funcionando, el otro no puede. Y si se activa el otro, no puedo meter o activar el primero. Y de esa manera yo estoy evitando que bajo cualquier eventualidad no se pueda hacer este cortocircuito, ¿cierto? Y que se siga la secuencia, porque si yo no apago, no vuelven al estado inicial y por lo tanto no puede cambiar el sentido de giro, ¿sí? Le estoy obligando un poco a la persona encargada de la máquina a que siga la secuencia y pueda realizar la operación de manera segura, ¿sí? Entonces, nótese que aquí en el diagrama de control o en el plano de control, pusimos los dos contactores para el arranque, uno en un sentido, otro en el otro sentido. Incluimos esta seguridad, ¿sí? Esta protección térmica, este guardamotor, botón de arranque, botón de paro, enclavamientos. Y adicionalmente estos dos elementos que son básicamente una condición de seguridad, ¿sí? ¿Ya? Ese interlock que permite o que evita más bien que los dos puedan entrar a la vez y por lo tanto haya una condición de cortocircuito, ¿sí? ¿Ya? Asumiendo que ya está aquí hecha la conexión, ¿cierto? Si no está hecha la conexión, obviamente habría que hacerla también. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un sistema de arranque y paro, arranque directo y cambio de giro para un motor trifásico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en ese circuito? ¿Alguna duda, no? Los pulsadores, en este caso, en el plano de fuerza, no deberían ir igualmente como con una línea. ¿Cuáles pulsadores? O sea, en el plano de control tenemos el pulsador de S y S2. En el plano de fuerza no deberían también ir, pero como una línea. No, no, es que aquí no hay pulsadores. O no sé si te refieres tú al contactor, a este. ¿Ya? Pero estos S y S2 solo están en el diagrama de control. Aquí no hay S y S2, aquí están los contactores y las protecciones nada más. Sí, es una de las diferencias, por ejemplo. Todo lo que sea bobinas, todo lo que sea pulsadores, protecciones, los contactos de las protecciones están en el plano de control. Todo lo que es fuerza, ya los contactos y las protecciones como tal, los fusibles y todo eso están en el diagrama de fuerza. ¿Sí? Aquí no hay ningún pulsador. Los pulsadores se van a quedar siempre en los diagramas de control. Una pregunta, Inge. ¿Sí? ¿Por qué en el plano de control solo utiliza una línea y en el plano de fuerza le manda las 3 líneas? Porque aquí la alimentación es monofásica. ¿Sí? O sea, yo aquí no necesito 3 fases. Yo necesito que esta línea llegue hasta acá para activar esta bobina. ¿Sí? Que esta línea, este voltaje, no sé, de 110, de 220, lo que quieras, llegue a esta bobina y la active. Si es de continua, lo mismo. Aquí sería más y menos. Una sola línea, porque es una bobina nada más que yo necesito energizar. En cambio aquí, este motor como es trifásico, ya necesito las 3 líneas. Por eso es esta diferencia o esta separación entre lo que es fuerza y control.
¿Sí? Gracias, Inge. ¿Alguna duda más? Ya. Ahora, vamos con una cosa un poquito más adelante. Para hacer un arranque estrella triángulo, ¿sí? ¿Qué necesitaría? A ver, recuerden, yo lo que necesito es arrancar en estrella y después pasar a triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos necesitaría para hacer este arranque estrella triángulo? Contactores. A ver, entonces necesito contactores. ¿Cuántos contactores? 3. O sea, como les decía, se puede partir, por ejemplo, de un diagrama de flujo, ¿cierto? Como para más o menos planear lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, ya después como cada uno vaya desarrollando sus técnicas de diseño ya es un poquito particular, pero una forma por lo menos al principio es ir planeando lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a partir de esto, ¿cierto? El inicio. Ya. ¿Qué es la primera acción que se debería verificar? ¿Qué es lo primero que debería revisar en mi circuito? Primero debería verificar el estado de las protecciones, ¿cierto? O sea, no necesariamente yo voy a ir visualmente a ver, o sea, si es que está abierta la protección, simplemente no va a arrancar, pues, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si es que arranca, yo iría al siguiente paso. Y si no arranca, debería volver acá, ¿cierto? Ir a hacer una revisión, ¿sí? O sea, lo primero, o sea, ¿será que el contacto SDF4 está abierto? ¿Será que los fusibles están bien? O sea, las condiciones de proceso, ¿cierto? Ya. Entonces, decíamos, si es que están bien, iría al siguiente paso. Y si no están bien, tendría que volver al inicio para hacer una revisión, ir a ver qué es lo que pasó. ¿Ya? Una vez que están bien estas protecciones, yo ya podría darle el pulso de arranque, ¿cierto? El start o el on, como quieran ponerle. El pulsador. ¿Ya? Cuando pulse el arranque, ¿cuántos contactores deberían entrar? Dos contactores. ¿Cuáles serían esos contactores? El de las líneas y el otro tendría que ser el de estrella. Ya, el de las líneas se conoce como el contactor de trabajo, ¿sí? Vamos a ponerle el K de trabajo. Ese debe mantenerse siempre encendido porque es el que está alimentando a las tres bobinas. Y después debería entrar el contactor, recuerden, el de estrella, Y o estrella, ¿ya? Luego de que entran estos dos, recuerden, debería arrancar la cuenta de tiempo, ¿cierto? El temporizado o el timer, lo que utilice. La cuenta de tiempo finalmente. Y luego de que se cumpla la cuenta de tiempo, debería entrar el contactor de triángulo. ¿Sí? Entonces, nótense que tiene esta secuencia básicamente, ¿cierto? Partimos del inicio, verificamos protecciones, vemos si cumple o no cumple, le damos el pulso de arranque, entre el contacto de trabajo más el contacto de estrella, empieza a contar un tiempo y después da el paso al contactor de triángulo, ¿sí? Y ahí se quedaría funcionando hasta que yo pare la secuencia, ¿ya? Es básicamente lo que necesito. Entonces, de aquí puedo ver lo que necesito, ¿cierto? Protecciones, ¿sí?
fusibles, guardamotores, lo que vean necesario de acuerdo a la aplicación, un botón o un pulsador para el encendido, 2 contactores hasta ahora, uno para trabajo y otro para el triángulo, un circuito de conteo de tiempo, un timer, ¿sí? ¿Será on the line o será off the line? On the line. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Ese contactor debería ser on the line o será off the line? ¿Qué me conviene aquí? ¿Un retardo al encendido o un retardo al apagado? Al encendido. Un Retardo retardo al al apagado. Apagado, creo que sí. Apagado. O sea, para que funcione de manera automática me convendría un retardo al encendido, pues porque nótense que yo cuando le dé el pulso de arranque, entra esto y a partir de que energizo esto, podría empezar la cuenta, ¿sí? De tal manera que yo le daría un retardo al encendido para que después cambien de estado los pulsadores, los contactos más bien. Si yo voy a un contacto al apagado, un retardo al apagado, podría funcionar, pero necesito una acción adicional para que se apague, pues, ¿sí? O depende, ¿cierto? Podría utilizar un normalmente cerrado a un off the line y que se abra. Habría que ver la posibilidad. Podría ser, ¿cierto? Modificando un poquito el circuito, pero de forma natural, o sea, nosotros deberíamos intentar que los sistemas de control sean sencillos, ¿cierto? No complicarnos mucho la vida, porque a veces resulta que son complejos. Una persona lo diseñó, esa persona por alguna razón se dedicó a otra cosa y la herencia que les deja a las que vienen es complicado, porque a veces son demasiado difíciles o demasiado enrevesados estos sistemas de control y cuesta entenderles, ¿cierto? O sea, siempre deberíamos intentar irnos por las soluciones un poco más sencillas, ¿sí? Fáciles de implementar, fáciles de revisar, fáciles de reparar y demás, ¿sí? Se puede hacer con un timer on the line o off the line, pero lo más fácil que se ve inicialmente es con un on the line, ¿sí? Finalmente, necesitaríamos un pulsadorcito. Si hay uno de arranque, tiene que haber uno de paro, ¿sí? Entonces, por lo menos son 2 pulsadores, 3 contactores, un timer on the line y las protecciones, ¿sí? Y con eso ya podríamos implementar este sistema de arranque estrella triángulo, ¿ya? A ver, entonces vamos a tomarnos unos 5 minutitos de descanso y regresamos para hacer el plano de control y el de fuerza y de una vez hacemos la simulación también para verificar el funcionamiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría en algún caso primero ir el start y luego la protección o no? Sí, sí, porque si ven es la misma línea de alimentación, o sea, todo va por una convención más que nada, pero ya en la práctica a veces hay que un poco irse acomodando a cómo esté la conexión, pero eléctricamente es lo mismo, ¿sí? O sea, por convención le ponemos en ese orden, pero ya en la práctica puede ser que varíe un poco, o sea, la cuestión es que finalmente quede todo bien registrado en los planos, para que después sea fácil de revisar. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces regresamos a las 6:50 para poder seguir, ¿sí? Bueno, Inge. Inge, una consultita. ¿Sí? Disculpe, yo llegué tarde. ¿Será posible que me pueda poner en la lista? Por favor. Veamos. Nombre. Reynoso. A ver, Puente. Ya, ¿alguien más llegó? Gracias, Inge.
Inge Nelson, una consulta. ¿Se encuentra por ahí? A ver, dime. Inge, sobre las intermitentes de todas las luces, ¿cómo le pongo que todas alumbren amarillo? Porque, o sea, ahí cuando uno saca la lucecita esa, la X, la lamparita, ¿no? Ya uno le configura el color para el que quiere que vaya. Entonces, para ponerle la intermitente, como dice usted, tocaría cambiar el color. Entonces, no sé si se pone la intermitente con los colores puestos o cómo, porque ahí sí, en eso de que todas las bombillas alumbren amarillo, no cacho. No, no, no. Lo que te está diciendo es, tú necesitas 4 luces, ¿cierto? Verde, amarillo, rojo. Más una de paso de peatones, ¿sí? Puede ser igual otra verde también, no sé. Entonces, lo que te dice es, en el funcionamiento normal, ¿cómo funciona un semáforo en la vida real, ¿cierto? No, esas no son intermitentes, va pasando de amarillo a rojo y sigue el ciclo. Lo que te dice es, después de ese primer paso, primero haces la secuencia de 3 colores fijos, ¿eh? Esos no son intermitentes. ¿Cómo funciona un semáforo normal? Después te incorporas la de peatón, ¿sí? Tú dices, a ver, ¿con cuál funciona? ¿Con la verde, con la amarilla, con la roja? ¿Sí? Entonces, cuando te dé la luz de paso que habilita el peatón, debería también encenderse la intermitente de peatón, ¿sí? Verde si quieres hacerlo, no sé si hay más colores. Y el siguiente es cuando llega medianoche que funcione solo la de prevención, que es la amarilla, porque tú te das cuenta que en los semáforos no es que las 3 se vuelven amarillas, la amarilla es la que queda titilando, ¿sí? Intermitente. Entonces, lo que vas a hacer es que cuando se dé la condición de medianoche, empieza a quedar intermitente la amarilla, ¿sí? Entonces, hay que habilitar el circuito de control para la secuencia, más el circuito generador de pulsos para la amarilla y para la de peatón. Ah, ya entendí. Ya, ¿Sí? Sí, es ya, que muchas gracias. finalmente lo que Yo se pensaba hace que es, todas tenían que quedar así, porque no, no, acá cuando se dañan los semáforos quedan toditas así parpadeando. no, ahí se quedaría la naranjada, pero la amarilla intermitente nada más. Ya, Inge, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Recuerden, hemos planteado este sistema de arranque estrella-triángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar lo que vamos a ir necesitando, ¿sí? Empecemos por el diagrama de fuerza. Tenemos, en el fondo vamos a poner nuestro motorcito. Recuerden, es un motor trifásico. Y en este caso sí necesitamos habilitar las 6 líneas, ¿cierto? Porque ahí vamos a hacer la conversión. Necesitamos una línea trifásica. Vamos a ponerle unas protecciones que son unos fusibles. Y aquí ya tenemos las líneas.
Decíamos, necesitamos 3 contactores, ¿cierto? El de trabajo va a ser este. Porque este va a trabajar siempre alimentando las 3 líneas de alimentación. Vamos a poner como un K1. Y ahí vamos a tener abajo la protección térmica. Hasta ahí está bien parecido a lo que ya habíamos hecho antes, ¿cierto? Y aquí vamos a tener el F. F4 que le habíamos puesto. Ya. Entonces, por lo menos necesitamos empezar a trabajar con un contactor 1. Esta sería la línea del neutro. Ya. Decíamos que necesitamos, ¿qué más? Por aquí necesitamos un contactor de estrella. Y también necesitamos un contactor de triángulo. Ya habíamos dicho que íbamos a implementar la cuenta de tiempo con un timer on delay. Vamos a poner T nada más. Ya. Y vamos a empezar por aquí, ¿sí? Necesitaríamos la protección, es decir, el contacto normalmente cerrado. Este sería F4. Vamos a necesitar un pulsador normalmente abierto para hacer el paro. Y ahí ya podríamos poner el pulsador de arranque. Más el enclavamiento. ¿Ya? Este sería también K1. Ya. Hasta ahí tenemos el arranque del K1, ¿cierto? Ya tenemos energizadas las 3 líneas. Ahora necesitamos ver qué vamos a hacer con estas 3 líneas de acá. Recuerden, tenemos esta línea de aquí. Le voy a poner con colores incluso para que sea un poco más visual. Profe, una consulta. En este Sí. caso, el pulsador de pausa también debería ser cerrado. El de paro. Sí, el de paro debería ser cerrado porque en Sí, este sí. caso no va a pasar la corriente. Sí, sí, está cerrado, sino que fue una pequeña falla del dibujito más. Eso ya. Muy bien. Ya. Y son estas 3 líneas con las que tengo que hacer estrella y triángulo, ¿cierto? Ya. Entonces, aquí, recuerden, voy a necesitar estos. Sería 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. ¿Ya? Le voy a hacer aquí el estrella. A ver, un segundito. Ya, entonces, ¿cuándo debería entrar el timer? ¿En qué momento debería activarse ese timer? Después de haber activado el contactor de estrella.
O sea, el timer debería entrar junto con con el K1, más bien con el de trabajo, ¿cierto? Ya, entonces, una vez que yo cierre aquí esta línea, debería entrar y empezar a contar el tiempo. Bueno, debería haber entrado KY y T. ¿Sí? Sí está claro, ¿cierto? Entró este contactor de trabajo y entró este contactor de triángulo, de estrella más bien, ¿cierto? Entonces, debería haber una línea que energice el KY para que entre la estrella. De esa manera arrancaría porque cierra el K1 y cierra el de estrella. Y a su vez, debería energizarse también el T para que empiece a contar el tiempo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí. Ya, solo déjenme ver que no sé qué se me activó por aquí. El de escritura creo que se le habilitó, profe. Esa T de arriba creo que fue lo que aplastó. No, porque... Ya, pero voy a copiar. Dame un segundito. A ver, veamos, no le logré salvar al otro gráfico. Bueno, teníamos... Este era el K1. Aquí pusimos un timer. Este era el de estrella. Y aquí teníamos el triángulo. Esta es la línea del neutro. Y aquí habíamos puesto el pulsador de arranque, el enclavamiento, ya, entonces decíamos, una vez que se energice esta línea, deberíamos activar el contactor de triángulo y activar la cuenta de tiempo. ¿Sí? Este, recuerden, era T. Ah. Y empezaría la cuenta.
Y aquí debería ir el contacto del temporizado, recuerde. Ese contacto del temporizado debería ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Este es T. Este contacto que está al triángulo debería ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Normalmente abierto. Y aquí deberíamos tener otro contacto de T, ¿cierto? ¿Ya? Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿cierto? Nosotros arrancamos, enclavamos con K1 y se energiza toda esta línea, ¿sí? Entra K1 que es el de trabajo, recuerden este debe estar siempre enclavado. Entra el KY de tal manera que el motor ya se arrancó en estrella, ¿sí? Y luego tenemos este temporizado T. Este temporizado T tiene estos dos contactos, o puede ser un conmutador incluso, que tiene abierto y cerrado con punto común. Le pusimos como dos contactos separados. El del KY iría al normalmente cerrado y el del K triángulo iría al normalmente abierto, ¿sí? Sí, al normalmente abierto. De tal manera que una vez que energizamos, ¿sí? A partir de aquí empezaría la cuenta de tiempo, ¿cierto? Si vemos el diagrama de tiempo, sería lo siguiente. Aquí tendríamos el inicio, aquí tendríamos la bobina de T, aquí tendríamos el T estrella, y aquí tendríamos el T triángulo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Empezamos desde cero y después le damos el pulso de arranque. ¿Sí? Vamos a tomarle este tiempito. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Estábamos en cero, cuando esté en cero la bobina de T, es esta, estaría desenergizada y a partir de este tiempo se energiza la bobina. ¿Sí? Una vez que se energiza la bobina, ¿este contacto del triángulo cambia o no cambia? Una vez que llega el voltaje a esta bobina de T. ¿Van a cambiar el estado de estos contactos o van a permanecer? Permanecen iguales, que no cambia. Ya, entonces el de estrella estaría arriba y el de triángulo estaría abajo, ¿cierto? Estoy diciendo que este está cerrado y este está abierto. A partir de que se energiza la bobina de T, va a pasar un tiempo T, ¿cierto? Este tiempo T, que es el tiempo que está seteado. Y aquí tendríamos otra marca de tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Durante este tiempo seteado en el timer, este va a permanecer arriba, es decir, cerrado, y este va a permanecer abajo. Una vez que se cumple el tiempo T, como es un retardo al encendido, este va a cambiar de estado, es decir, se va a abrir y este se va a cerrar. Por lo tanto, aquí tendríamos el tiempo de funcionamiento en triángulo, que es este tiempo, y el tiempo de funcionamiento ya cuando entre a estrella. Aquí tendríamos en estrella más bien que funcione este tiempo T, y después ya tendríamos el cambio al triángulo hasta que este se baje, es decir, que demos el pulso de apagado. ¿Sí? Entonces, nótese que está de esta forma la secuencia, ¿cierto? Doy el pulso de arranque, entra K1 y entra KY por esta entrada. ¿Sí? Básicamente porque energizo esta línea. A partir del pulso de arranque empieza a contar el tiempo T en este temporizado on delay. Y una vez que se cumple este tiempo T, cambia de estado. Se abre este, por lo tanto se apaga o se quita se apaga el contactor en Y y cambia de estado, este se cierra y por lo tanto se energiza el contactor en triángulo. ¿Sí? Entonces, este, recuerden, permanecería siempre encendido. Es el de trabajo por eso. Entra en Y y después cambia a triángulo. ¿Sí? Entonces necesitamos o hemos necesitado 3 contactores más el temporizado on delay en este caso. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Dudas con respecto al funcionamiento de este circuito? No, Inge, todo claro. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es estos mismos sistemas que hemos revisado, vamos a tratar de simularles, ¿cierto? Vamos a comprobar el funcionamiento de estos. A ver, veamos si funciona. A ver, entonces vamos a empezar haciendo el circuito de arranque directo, ¿cierto? Habíamos dicho que necesitamos... Voy a ponerle un pulsador de paro. Un pulsador de arranque. Vamos a ponerle un contactor. Y vamos a necesitar un enclavamiento en este caso. Conexiones. A ver, y vamos a identificar cada uno. Entonces vamos a poner S1. Este va a ser el S2. Y este le pusimos K, pongámosle como K1. A ver, veamos si nos funciona así. Ah, pues está mal, esto debería ser cerrado. Y hasta ahí está el sistema de enclavamiento, ¿cierto? Ahora vamos con la fuerza. Este sería el diagrama de control. Este está mal, no es pulsador, pero bueno. A ver, en el diagrama de fuerza necesitamos un motor, ¿sí? Nótese que este motor ya está hecha la conexión interna. Este tiene los 3 terminales o los 6 terminales habilitados. Vamos a trabajar con este inicialmente. Decíamos que le íbamos a poner fusibles, podemos ponerle. ¿Cuál es trifásico? Este es trifásico. Un magneto térmico en lugar del fusible.
ver si le puedo bajar un poquito. Ya. Ahí le vamos a poner un contactor trifásico. Y le podemos poner una protección. A ver, esa no. Esta. Ese es el guardamotor. Ya. Y una línea de alimentación trifásica me faltaría por aquí. Esta. ¿Sí? Esto en cuanto al diagrama de fuerza, ¿cierto? Línea trifásica de alimentación. Aquí estoy poniendo un magneto térmico. Puedo también ponerle fusibles. El contactor, el guardamotor y el motor con los 3 terminales. ¿Sí? Y ahora voy a unir todo esto. Todos con línea aquí. Ya. Veamos si están bien hechos los contactos. Este tengo que cerrarle. Un momentito. Este le puse K1, este también debería ser K1. Ya. Entonces, cierro esto. Y ya. Ahora, nótese que sí hay paso de energía, ¿cierto? Pero estos no están conectados todavía, entonces el motor no puede arrancar. Vamos a hacerle primero la conexión estrella. Voy a ponerle con un neutro una conexión de aquí hasta acá. Nótese que estoy poniendo las 3 bobinas o el extremo de las 3 bobinas al mismo punto, es decir, le estoy conectando en estrella. ¿Sí? Veamos si me funciona. Debo cerrar aquí. Ya. Entonces, como pueden ver, el motor ya arrancó, ¿cierto? Y me está indicando que arrancó en este sentido y estaría conectado en estrella. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer la conexión en triángulo? Voy a borrar esto que no me sirve. Ya, borro eso que no me sirve, ¿sí? Recuerden, lo que debo hacer es prácticamente conectar así, ¿sí? En estrella conectaba así y en triángulo conecto así, ¿sí? Entonces, esta línea, ponerle por aquí. A ver si me alcanza el espacio. Voy a hacer un puntito de conexión aquí. Ya. Luego, esta línea de acá. Iría para acá. Y finalmente una línea de conexión de la tercera.
Y ahí vemos si funciona. Cerramos aquí. Arranquemos esta cosa. Ya. Nótese que ahí está trabajando en triángulo, ¿sí? Está indicando que está girando y que está pasando la corriente de alimentación. ¿Ya? Le hicimos la conexión externamente, ¿cierto? Tanto estrella como triángulo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? No, Inge. Ya, ahí podríamos hacer en cambio el otro circuito de cambio de giro, ¿cierto? Voy a dejarle conectado en estrella nada más esto. A ver, voy a borrar esto. Profe, por ejemplo, en la parte de la protección del motor, hay la F. En el rato que nosotros hicimos el del control, también había la parte de F en la parte superior. ¿Por qué en este caso no ponemos? Ah, ya le ponemos, se me quedó nada más, pero ya le incluimos también, ¿sí? Ya le corrijo esto, le incluyo la protección porque sí es. O sea, está puesto aquí, pero no serviría nada porque no está en el control. Un segundito que voy a borrar estas conexiones. A ver, entonces le voy a dejar funcionando en estrella para, más que nada, para que no me estorben tantas líneas. Y esto también voy a tener que bajarle por lo que veo. Ya. A ver, entonces en primer lugar. Ah, caramba. Voy a hacer la estrella aquí. Y voy a conectar unos. Voy a hacer puntos de conexión por si acaso. Ya. Y aquí voy a aprovechar estos puntos. Ya. Vamos a probar para ver si arranca. Inge debe ser por lo que no tiene conexión el guardamotor. De ley necesita cruzar como cablecitos. Veamos si con esos puntos me alcanza. Es que está puesto como si no estuviese conectado el protector con el motor, profe. A ver cuál. La protección F abajo, cuando le conecta así directo con los puntos, es como si no estuviese conectado. Ah. Falta poner el cable. A ver, un segundito entonces. A ver.
Veamos si con eso me alcanza. Ya, ahí estamos. Bueno, entonces lo que le vamos a hacer ahora es el circuito este de cambio de giro. Recuerden, decíamos para el cambio de giro necesitamos otro contactor. Voy a conectar aquí el neutro. De pronto me falta un puntito de conexión aquí. Y aquí debería conectar otro pulsador. Está abierto, pero... A ver, necesito enclavamiento. Y ahora sí, conexiones. Ya. Y este va a ser un K2. Este va a ser un S3. Este corresponde al K2. A ver, probemos a ver si nos funciona el control primero. ¿Está funcionando? Es que este no está conectado todavía. Ah, está mal. Era aquí. Ya. Ahí está hecho el control, ¿cierto? Necesitamos hacer la fuerza ahora. Vamos a introducir un contactor trifásico aquí. Recuerden, este sería un K2. Y decíamos que necesitamos cruzar dos fases. A ver, sería esta. Le voy a cruzar con la S. Ya, nótese que crucé la fase 1 con la fase 2. La fase 2 tengo que cruzarle con la E o con la fase 1. Y la fase 3 se quedaría igual. Ya, entonces tengo el K2 y el cambio de giro del K2. ¿Sí? Veamos si funciona esto. Cierro aquí. Cierro por acá. Está girando en este sentido. Sí, nótese que está indicando la flecha que está en sentido horario. Apago y voy a probar con este. ¿Sí? Y aquí entró en sentido antihorario. ¿Ya? ¿Qué pasa si pongo esto? Ya. Sí ven lo que salió ahí el mensaje, ¿cierto? Porque aquí no puse ningún tipo de protección como hicimos en la teoría. Entonces, como estaba en un sentido y yo ingreso directamente en otro, aquí me indica claramente que se ha producido un cortocircuito.
Por lo tanto, necesitaríamos poner esas protecciones de interlock que hicimos antes. ¿Ya? Lo malo es que mucho espacio no tengo. Vamos a bajar este. A ver, pongamos un punto de conexión aquí por si acaso. Ya. Entonces, como decíamos, necesitamos poner unas protecciones, ¿cierto? Para el cortocircuito. En este caso serían 2 contactos normalmente cerrados. Veamos, tengo un cerrado por aquí. Y un cerrado por aquí. Vamos a conectar a ver si es posible. Ya. Y este correspondería, recuerden, a K2. Este correspondería a K1. ¿Ya? Vamos a ver si se hicieron los contactos. Cerramos aquí. Y arrancamos ese. Está en este sentido. Y si presiono este, no pasa nada, ¿cierto? Porque está abierto el camino de circulación de corriente. ¿Cómo tendría que cambiar el sentido de giro? Detengo, arranco, ¿sí? Y aquí lo mismo, ¿cierto? Por más que quede incluso este cerrado, que me he equivocado, le puse un interruptor en lugar de un pulsador. Como ven, no es posible, ¿sí? La única forma que nosotros abramos, ¿sí? Que cumplamos con la secuencia, con el algoritmo que se ha diseñado, ¿sí? Ah, y lo que me decía alguien por ahí, lo que faltaría aquí es el contacto de protección, ¿cierto? Lo podría poner por aquí. Sería este contacto normalmente cerrado. Conectaría. Y este, recuerden, tendría que relacionarle con este, ¿cierto? Este le estaba poniendo como F4. Y este sería F4. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo todo, ¿cierto? El térmico, paro, arranque en un sentido, arranque en otro sentido, enclavamientos, interlocks y bobinas, ¿sí? Incluso aquí en este circuito me faltaría algo que no le estamos poniendo y que es necesario en muchas ocasiones, ¿cierto? Ponerse un paro de emergencia, que son estos de aquí, sí. Debería ponerle también en alguna parte de esta línea, ¿cierto? Estos son unos pulsadores que permiten que si hay algún problema, el operador le acciona, se abre y por lo tanto para el circuito, ¿cierto? Para la máquina, el motor o cualquier cosa. ¿Ya? Pero como podemos ver aquí ya tenemos habilitado un circuito de arranque directo con cambio de giro, ¿sí? Con protecciones, con enclavamientos y con la conexión estrella que le hemos habilitado aquí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. Ya. Entonces, lo que podrían hacer es con el planito que hicimos para el estrella triángulo, podrían tratar de simularle para ver si es que les funciona o se encuentran con algún tipo de problema. ¿Sí? Ya, Inge. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos veríamos el día jueves de aquí. Y acuérdense de subir la tarea hasta el día miércoles. Tendrían que hacer un pequeño informe de cómo diseñaron del circuito y de los resultados de la simulación, básicamente. Presentar el diagrama de control y el diagrama de informe muy básico, Inge. O sea, sería una pequeña introducción, más o menos, de qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata, de ahí los planos y la simulación. Claro, lo que interesa es que describan el funcionamiento de su sistema, ¿sí? Que hagan el diseño, que sería básicamente lo que es el circuito de control, el circuito de fuerza, y que eso le lleven a la simulación para hacer una comprobación de funcionamiento, básicamente.
Ya, Inge. ¿Sí? ¿Ya? Inge, ¿podría por favor compartir un ratito la pantalla del circuito? El del simulador. Sí, porfa, Inge. A ver, un segundito, ¿dónde se me quedó aquí? A ver, ahí está. Inge, disculpe una pregunta del deber. ¿Sí? Para salir del estado de, ¿cómo se llama?, después de medianoche, ¿cómo debería salir? ¿Aplazando el mismo pulsador o reiniciando el sistema otra vez? No, en este caso debería ser manual, ¿cierto? O sea, normalmente debería haber un contador de tiempo para hacer eso, ¿sí? Que un circuito de reloj, pues se utiliza muchos circuitos de reloj para control. Ya lo vamos a ver en PLCs. Pero en este caso, como no es muy común ya verlo en sistemas electromecánicos, lo que vamos a hacer es de forma manual, ¿sí? O sea, está haciendo su secuencia, vas a tener un pulsador que sea medianoche y tú dices pulso, deja la secuencia normal y empieza a funcionar solo la luz amarilla intermitente. Y para salir de ese modo, Debería haber una especie de reinicio, si por verlo de esa manera, o modo normal. O ya, sea, sería otro pulsador. ya con otro pulsador. Ya, gracias. Claro. Entonces tendrías 3 pulsadores al final de cuentas, ¿cierto? Arranque, modo normal y medianoche. Ya, Inge, gracias. Más el de apagado de sistema, serían 4 pulsadores. Inge, y con el del tiempo así nomás solito no hay problema. Yo le hice con ese. Pero para los ensayos tienes que cuadrarle la hora para que funcione ese rato. O sea, más que nada para las pruebas te va a dar dificultades. No sé si le puedo Pero compartir o... Pero finalmente va a ser lo mismo, porque o le haces con un pulsador manualmente o esperas el controlcito por tiempo si quieres ponerle. Sí, o sea, es válido también, sino que siempre para las pruebas va a dificultar un poquito más. Ya, porque yo le hice por tiempo, o sea, ahí le configuré ese y ahí tiempo de conexión y tiempo de conexión. Claro, sino que debes esperarle al tiempo para hacer la prueba, o sea, por lo menos un par de minutos se te va a ir hasta que cambie, porque no, inmediatamente no se te va a hacer. Ya, Inge, muchas gracias. Sí, pero como ves es lo mismo, sino que la otra es más rápida, por solo voy al pulsador, se me pasa medianoche, voy al pulsador, voy a estado normal. Sí, o sea, es más por facilidad de prueba, más que nada. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Listo, Gracias, bueno, profe. entonces nos vemos el Hasta luego, jueves. Inge, que pase Gracias, ingeniero. Todo, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.